¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a hablar de cómo se usan las tijeras de electricista. Ya en un vídeo anterior os hice una descripción de las tijeras de electricista y bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es la forma de utilizarla. Lo primero que debemos saber es que, bueno, la tijera de electricista se diferencia con la tijera doméstica, bueno, pues en que son mucho más robustas, son cortas, de hoja corta y, bueno, pues suelen traer una muesca aquí en una de las dos hojas o en las dos, ¿vale? Que nos va a servir para sujetar los cables cuando vayamos a cortarlo y que no se nos escape, ¿de acuerdo? Fijaos también que el punto de palanca que tiene esta tijera convencional pues tiene la hoja mucho más larga en comparación con esta que es la de electricista, ¿de acuerdo? Porque bueno, con estas tijeras pues vamos a hacer mucha más fuerza que con la otra. Bien, he visto que mucha gente utiliza la tijera electricista pues como la tijera convencional, es decir, introduce el dedo índice y el dedo anular y bueno, pues la utiliza para cortar, bueno, pues con lo que te necesite, ¿no? Bien, esto sí vamos a utilizarla para cortar un material blando o un cable de sección pequeña, bueno, pues no va a presentar ningún problema, ¿de acuerdo? Porque vamos a poder hacerlo perfectamente, como por ejemplo un cable de una sección pequeñita como este. Bueno, pues como podéis ver, lo podemos cortarlo sin ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando vamos a utilizarla para cortar pues un cable de una sección mayor? O por ejemplo, vamos a utilizarla para cortar un cartón de embalaje de estos gruesos o un trozo de hojalata o de chapa, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya no podemos utilizarla con el dedo índice y el dedo anular porque nos va a hacer daño y posiblemente no tengamos fuerza suficiente para hacerlo. Bien, entonces la técnica correcta, o bueno, al menos la que yo utilizo y la que veo que me funciona mejor, pues consiste en introducir el dedo medio en uno de los ojales y con el dedo índice pues nos va a servir para también hacer fuerza. Y en el otro ojal pues vamos a introducir el dedo pulgar. De esta forma, bueno, pues nos va a permitir tener mucho más control sobre la herramienta y poder aplicarle mayor fuerza o mayor par de fuerza para poder cortar elementos más gruesos o más robustos, ¿de acuerdo? Pero esta técnica incluso podemos mejorarla un poco si vamos a cortar elementos aún más duros, más robustos o cables más gruesos. Que consiste en, bueno, pues igual que antes hemos hecho, el dedo medio lo introduciremos en uno de los ojales, nos apoyaremos también, nos ayudaremos con el dedo índice, pero el otro ojal lo que vamos a hacer es apoyarlo en la palma de la mano y abrazaremos el ojal con el pulgar, ¿de acuerdo? De esta forma, ¿qué vamos a hacer? Pues que con los dedos índice y medio vamos a hacer fuerza, mientras que el otro va a quedar apoyado en la palma de la mano, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir muchísima más fuerza y bueno, pues vamos a poder efectuar el trabajo sin hacernos daño, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenemos que cortar un trozo de cuero duro o una hoja de lata o una chapa y bueno, pues que tenga una dimensión grande, pues oye, pues tanto repetir el mismo trabajo al final acaba cansando. Bien, pues de esta forma podremos hacerlo sin ningún tipo de problema. Bien, pues una vez dicho esto, pues lo que vamos a ver es cómo cortar y pelar cables utilizando las tijeras de electricista. Bien, ya hemos visto que un cable de sección pequeña pues no tenemos ningún problema para cortarlo. Para pelarlo, bueno, pues la técnica que se utiliza es simplemente vamos a cortar un poco la funda por los lados girando y después apoyándonos con el dedo pulgar pues tiramos y sale el trozo de funda, ¿de acuerdo? Para que lo veáis bien desde un plano cenital, bueno, pues lo que hacemos es no, lo he cortado. Bien, pues lo que hacemos es tirar
y sale, ¿de acuerdo? Bien, ¿para qué sirve la muesca que os hablaba antes? Bueno, pues aquí tenemos ahora un cable de mucha más sección. Como podéis ver, pues es más del doble, es muchísimo más grueso. Bien, ahora se nos plantea el siguiente problema, y es que si queremos cortar el cable, pues ¿qué ocurre? Pues fijaos que el cable resbala, ¿de acuerdo? Al ser la sección más grande, ser más duro, bueno, pues el cable tiende a resbalar. Imaginaos si el cable es aún más grueso, pues será peor. Esto provoca una gran inseguridad y podemos tener un pequeño accidente. Bueno, pues para eso está esta muesca, que lo que va a hacer es atraparnos el cable para que podamos cortarlo con seguridad de que no se nos va a resbalar, ¿de acuerdo? Puede que alguno de vosotros piense que o esté preguntándose por qué la muesca está tan cerca del eje. Bueno, pues simplemente es por una cuestión de física, es decir, cuanto más cerca esté de la articulación, bueno, pues aquí vamos a tener más palanca y tendremos que hacer menos fuerza para cortar el cable, ¿de acuerdo? Es simplemente una cuestión de física, no tiene más historia. Podríamos haberlo puesto en cualquier lado, ¿de acuerdo? Pero aquí nos va a hacer mucho más fácil, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pelar este cable utilizando también la tijera de electricista. Pues podemos pelarlo utilizando la muesca para evitar que nos resbale. Y ahora, igual que hemos hecho antes, pues tiramos y sacamos la funda, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo para que podáis verlo. Cortamos con cuidado y ahora, bueno, nos apoyamos aquí con el pulgar, cogemos el cable con los dedos y lo que hacemos es estirar y sale, ¿de acuerdo? Bien, vamos a repetirlo otra vez. Cortamos la funda, vamos girando y vamos cortando y bueno, pues cogemos el cable, nos apoyamos con el pulgar. Y es que quiero hacerlo despacio para que lo veáis, pero pues ya veis cómo va saliendo, ¿de acuerdo? Lo veis cómo va saliendo, lo estoy haciendo despacio para que lo veáis. Y bueno, pues ya conseguimos pelar el cable, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darle un like y suscribiros al canal. Si tenéis alguna duda o algún comentario que hacerme, pues no dudéis de hacerlo en la sección de los comentarios y ya sabéis que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.